Nunca he sido supersticioso, ni mucho menos dado a creer en las historias que se cuentan en los pueblos pequeños, pero lo que pasó en la casa de mi familia me ha hecho reconsiderar muchas cosas. La historia que quiero contar es real, aunque no espero que todos me crean. Solo aquellos que han estado en esa casa sabrán de lo que hablo. Desde que tengo memoria, esa casa ha sido el refugio de las mujeres de mi familia, pero no un refugio común. Todas las mujeres que han vivido allí compartían un destino trágico, enviudar a una edad temprana. La casa, ubicada en un paraje remoto, estaba rodeada de leyendas. Mis tías, mi abuela, incluso mi madre, todas ellas perdieron a sus esposos antes de cumplir los 30. Aunque la coincidencia era escalofriante, las mujeres siempre regresaban a la casa en busca de consuelo. Decían que era el único lugar donde podían escapar de la maldición. Al principio, la llamaban la casa de las viudas en tono de broma, pero con el tiempo, las risas se fueron apagando. Cuando mi madre enviudó de mi padre, no tardó en mudarse allí con mi hermana y conmigo. Yo era solo un niño, pero recuerdo perfectamente el ambiente pesado de ese lugar. Cada rincón parecía cargado de tristeza, como si las paredes absorbieran el dolor de todas las generaciones anteriores. La casa en sí era una vieja construcción de piedra, con techos altos y habitaciones grandes pero sombrías. La humedad impregnaba todo, y en los días de lluvia, el viento silbaba a través de las grietas en las ventanas, como si la misma casa estuviera llorando. Pero lo peor no era el ambiente lúgubre, sino las cosas que comenzamos a experimentar poco después de mudarnos. Los primeros días transcurrieron sin mayor sobresalto, aunque la sensación de estar observados no desaparecía. Mi madre, que solía ser una mujer fuerte y decidida, comenzó a mostrarse más nerviosa. Decía que por las noches escuchaba pasos por los pasillos, pero siempre que salía a revisar, no encontraba a nadie. Mi hermana y yo lo atribuimos a su cansancio, pero entonces, algo más extraño empezó a suceder. Una noche, mientras intentaba dormir, oí a mi madre hablando sola en su habitación. Al principio pensé que estaba al teléfono, pero cuando me acerqué para escuchar mejor, pude distinguir que estaba hablando en un susurro. Le preguntaba algo a alguien, aunque no podía escuchar respuestas. Me armé de valor y toqué la puerta. Mi madre abrió, con una expresión extraña en el rostro. Le pregunté con quién estaba hablando, y solo respondió, con ellas. Confundido, no quise seguir preguntando, pero a partir de ese momento, comencé a escucharla cada noche. Había noches en que sus susurros se convertían en llantos, y otras veces, en murmullos más agudos, como si discutiera con alguien. La tensión en la casa era cada vez más palpable, y hasta mi hermana, que siempre fue escéptica, comenzó a mostrar signos de inquietud. Una noche en particular, cuando la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, algo sucedió. Estaba en mi habitación cuando escuché un fuerte golpe proveniente del piso inferior. Bajé las escaleras, esperando encontrar a mi madre o hermana. Pero lo que vi me dejó paralizado. La puerta del sótano, que siempre permanecía cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Un frío inexplicable surgía desde allí, como si el mismo invierno estuviera escondido en las entrañas de la casa. Recuerdo haber llamado a mi madre, pero no obtuve respuesta. La casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido del viento y la lluvia afuera. Me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Cuando miré hacia abajo, vi una figura en las sombras. Al principio pensé que era mi madre, pero esa cosa no se movía como ella. Era más alta, más delgada, y tenía una presencia que me hizo retroceder. No sabía qué era, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme más. Corrí de vuelta a mi habitación y me encerré. Las horas pasaron lentamente, y no dormí en absoluto. Al amanecer, encontré a mi madre en la cocina como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en ella. Estaba más pálida, sus ojos se veían más hundidos, y no habló de lo que había ocurrido la noche anterior. Cada vez que intentaba preguntarle, me evadía con excusas vagas. El ambiente en la casa se volvía más y más opresivo con cada día que pasaba. Las cosas comenzaron a moverse solas, las luces parpadeaban, y la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Mi hermana y yo decidimos que ya no podíamos seguir allí,
pero mi madre se negó rotundamente a irse. Dijo que la casa era su hogar, que era el único lugar donde podía estar en paz. No lo entendimos en ese momento, pero con el tiempo, me di cuenta de que la casa tenía un poder sobre ella. Mi madre ya no era la misma. Pasaba horas encerrada en su habitación, hablando con ellas, como solía decir. Un día, mientras estaba limpiando en el ático, encontré un viejo diario que pertenecía a mi abuela. Lo que leí allí me heló la sangre. Mi abuela hablaba de la misma figura que yo había visto en el sótano. Decía que era el espíritu de una antigua habitante de la casa, una mujer que había perdido a su esposo de manera trágica y que, desde entonces, se había quedado atrapada allí, alimentándose del dolor de las viudas que llegaban. La casa, según mi abuela, no era un refugio, sino una trampa. Una trampa para las mujeres de nuestra familia. Con el tiempo, comprendí que la maldición no era el destino de enviudar, sino el destino de quedar atrapadas en esa casa. La figura en el sótano, el espíritu de la viuda original, se había alimentado de generaciones de dolor, y ahora se estaba apoderando de mi madre. Fue entonces cuando decidí que tenía que sacarla de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Unas noches después, cuando la tormenta era especialmente fuerte, decidí enfrentarme a la casa. Bajé al sótano, esta vez armado con una linterna y el diario de mi abuela. A medida que descendía, podía sentir una presencia, como si la misma casa estuviera respirando. Y allí, en el rincón más oscuro, la vi. La figura de la mujer, con su rostro pálido y vacío, me observaba. Pero esta vez, no retrocedí. Leí en voz alta las palabras del diario, un antiguo ritual que mi abuela había escrito. La figura comenzó a retorcerse, a gritar en un lenguaje que no entendía, y el frío que emanaba de ella se hizo insoportable. Pero seguí adelante, gritando las palabras con todas mis fuerzas. Finalmente, la figura desapareció, y el frío se desvaneció. La casa parecía haber perdido su poder. Mi madre, que había estado ausente durante todo ese tiempo, comenzó a recuperarse lentamente. Nos mudamos de allí poco después, y aunque las heridas de esos días aún no han sanado del todo, sé que hice lo correcto. La casa sigue allí, abandonada, pero algo me dice que no será así para siempre. Algún día, alguien más podría caer en su trampa, y entonces todo comenzará de nuevo. Satanás y la casa en el lago. En lo profundo de los bosques de un pequeño pueblo en el norte de España, rodeado de árboles torcidos y una espesa niebla que parecía no disiparse nunca, se encontró una vieja casa junto a un lago. Nadie en el pueblo se acercaba al lago, y la casa había sido abandonada durante generaciones. Decían que los que lo hacían nunca regresaban. Sin embargo, pocos conocían la verdadera historia, un secreto tan oscuro que se susurraba en las noches de tormenta. La casa estaba marcada por Satanás. Lucía y David, una joven pareja de ciudad, estaban buscando un lugar para desconectar del bullicio urbano. Al oír hablar de una casa en los afueras que estaba en venta a un precio irrisorio, no lo pensaron dos veces. La oferta era demasiado buena para rechazarla, aunque los lugareños parecían evitar hablar del lugar. Mejor no preguntar, pensó Lucía, entusiasmada por el retiro tranquilo que les esperaba. La casa era todo lo que habían soñado, un refugio de madera con vistas al lago, rodeado de naturaleza salvaje. Los primeros días fueron tranquilos, pero David comenzó a notar algo extraño en el aire, una especie de tensión invisible. Las noches eran especialmente inquietantes. El lago, normalmente en calma, parecía cambiar cuando el sol se ocultaba. Las aguas oscuras reflejaban formas que no podían estar allí. A menudo, David creía ver siluetas en la orilla, pero cuando se acercaba, no había nada. Una noche, mientras dormían, Lucía fue despertada por un susurro bajo y persistente. Se incorporó, mirando a su alrededor en la penumbra de la habitación, pero no vio nada. Entonces, el susurro volvió, más claro esta vez, y venía del lago. «Ven», decía la voz, arrastrando las palabras. Lucía, desconcertada, despertó a David, pero él no oyó nada. «Será el viento», le dijo, aunque había un brillo de preocupación en sus ojos.
La situación empeoró con el paso de los días. Las luces de la casa parpadeaban sin motivo, y la madera crujía como si alguien caminara por los pasillos en plena noche. Un día, al limpiar la vieja chimenea, Lucía encontró un extraño símbolo grabado en la piedra, una estrella invertida rodeada por un círculo. Era un pentagrama. A pesar de no saber mucho sobre símbolos esotéricos, el hallazgo la inquietó profundamente. Decidió investigar y, para su horror, descubrió que el pentagrama había sido vinculado con rituales satánicos. Mientras Lucía escarbaba en los secretos de la casa, David comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con una figura alta y oscura, de rostro difuso, que lo observaba desde la orilla del lago. La figura siempre lo llamaba por su nombre, y David, contra su voluntad, se acercaba más y más. Al despertar, podía sentir el frío helado de las aguas del lago en su piel. Sus sueños se volvieron más intensos, y a menudo se despertaba gritando. Una tarde, desesperados por entender lo que les estaba sucediendo, la pareja fue a hablar con los ancianos del pueblo. Al principio, la gente se mostró reacio a hablar, pero finalmente una mujer de avanzada edad les contó la verdadera historia de la casa. Décadas atrás, un hombre llamado Marcos había construido la casa para su familia. Parecía un hombre común, pero en realidad practicaba magia oscura. Había hecho un pacto con Satanás para obtener riquezas y poder, y como parte de su trato, ofreció su alma y la de sus descendientes. Con el tiempo, el lago junto a la casa se convirtió en un portal al infierno, donde las almas condenadas por Marcos eran arrastradas. El propio Marcos desapareció sin dejar rastro, pero su legado maldito permaneció en la casa, que desde entonces fue conocido por atraer a los incautos, como Lucía y David. Aquellos que se quedaban demasiado tiempo caían en la influencia de Satanás y eran llevados al lago para no regresar jamás. Desesperados, la pareja intentó marcharse esa misma noche, pero el coche no arrancaba, y algo parecía bloquear el camino de salida del bosque. La casa misma parecía no querer dejarlos ir. Al caer la noche, los susurros volvieron, más fuertes que nunca. El aire estaba cargado de una energía oscura, y el lago, que solía estar en calma, parecía burbujear con una luz roja que venía de las profundidades. David, hipnotizado por los susurros, salió de la casa y caminó hacia el lago. Lucía intentó detenerlo, pero era como si él no la escuchara. Cuando llegó a la orilla, la misma figura oscura de sus pesadillas emergió del agua. Era Satanás, con cuernos retorcidos, una sonrisa de maldad pura y ojos que brillaban con un fuego infernal. «Has venido a mí, como estaba destinado», dijo la figura, extendiendo una mano huesuda hacia David. Lucía gritó con todas sus fuerzas y corrió hacia él, pero cuando llegó a la orilla, David ya estaba siendo arrastrado por el agua. El demonio desapareció en las profundidades del lago, llevándose a David con él. En pánico, Lucía corrió de regreso a la casa, donde los susurros la envolvieron por completo. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El aire dentro de la casa se volvió helado, y las sombras parecían cobrar vida. Sintió que algo se movía a su alrededor, pero no podía verlo. En el centro de la sala, apareció la figura de Marcos, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba deformado, como si hubiera sido quemado, y su cuerpo parecía una sombra andante. «Lo que comenzó aquí, termina aquí», murmuró la figura, antes de desvanecerse en una nube de humo negro. Lucía, desesperada y aterrada, cayó de rodillas. Entonces, escuchó la misma risa demoníaca que había oído antes, pero esta vez no venía de afuera, sino de dentro de su propia cabeza. Satanás la había reclamado también. En ese momento, la casa se estremeció, y el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. La risa se hizo más fuerte, mientras las sombras la envolvían por completo. La última imagen que Lucía vio antes de ser devorada por la oscuridad fue la del lago, iluminada por una luz infernal, arrastrándola hacia su final. Al día siguiente, la casa estaba vacía. Nadie sabía qué había ocurrido con la pareja, pero las marcas de las sombras aún quedaban en las paredes, y el lago brillaba con un resplandor que nadie se atrevía a mirar directamente. Algo horrible vive en el techo. Voy a contarles lo que me pasó hace unos meses. Todavía no lo puedo creer,
y cada vez que lo pienso, me pongo nervioso. Siempre fui de esas personas que no creen en lo sobrenatural. Nunca me asustaba fácil, ni siquiera cuando era niño. Pero lo que viví en esa casa me cambió para siempre. Había estado buscando una casa durante un buen tiempo. Quería alejarme del ruido de la ciudad y empezar de nuevo en un lugar más tranquilo. No tenía mucho dinero, así que cuando vi una casa vieja en las afueras a un precio razonable, me emocioné. Era una casa grande, un poco antigua, pero en buenas condiciones considerando el precio. Me imaginé que solo tendría que hacer algunas reparaciones menores, cosas de rutina. La compré sin pensarlo 2 veces. La primera vez que llegué, estaba solo. Era una de esas noches en las que la niebla lo cubre todo y apenas puedes ver un par de metros delante de ti. Llovía, no mucho, pero lo suficiente como para que todo se sintiera más pesado. El ambiente ya era un poco raro, pero lo atribuí al cansancio del día. Solo quería entrar, soltar mis cosas y relajarme. La casa tenía algo extraño desde el principio, aunque no sabría decir exactamente qué. Era vieja, y el aire dentro era más frío de lo que debería ser. Quizás por la humedad. Los primeros días pasaron sin problemas. Me dediqué a desempacar y organizar todo. Sin embargo, por las noches, sentía que algo no estaba bien. Se escuchaban crujidos, pero me dije a mí mismo que era una casa vieja, normal que haga ruidos. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo distinto. Un ruido fuerte, como si algo o alguien estuviera moviéndose por el techo. Era un sonido claro, como si alguien arrastrara los pies por arriba. Lo primero que pensé fue que quizás había algún animal. Tal vez un gato o un pájaro atrapado. No le di mucha importancia en ese momento. Pero la noche siguiente, el ruido volvió. Esta vez, fue más fuerte. Se oía como si algo más pesado caminara por el techo, como si alguien arrastrara algo metálico. Me levanté de la cama y fui a revisar. Subí al ático con una linterna, pero no encontré nada fuera de lo normal. No había ni ratas, ni señales de que alguien hubiera entrado. Pero aún así, no podía sacarme esa sensación de encima. Algo no estaba bien. Las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, los ruidos se volvían más intensos. Ya no solo era un arrastre en el techo, sino que también se escuchaban golpes, como si alguien estuviera martillando o golpeando algo pesado. Me estaba volviendo loco. Llegué a pensar que tal vez algún vagabundo o alguien se estaba metiendo a la casa por la noche y usando el ático para dormir. Así que me armé de valor y decidí investigar bien. Una noche, cuando los ruidos comenzaron de nuevo, agarré una linterna y un bate que tenía a mano. Subí al ático decidido a encontrar lo que fuera que estaba causando esos sonidos. Pero una vez arriba, el silencio fue absoluto. No había nada. Revisé cada esquina, busqué rastros de animales, cualquier cosa que me diera una pista, pero no encontré nada. Me sentí estúpido y asustado al mismo tiempo. Bajé, más confundido que nunca. Lo que siguió después fue lo que realmente me aterrorizó. Empecé a notar que los ruidos ocurrían a la misma hora todas las noches, alrededor de las 2 de la madrugada. Era como si algo o alguien estuviera esperando ese momento para hacer acto de presencia. Comencé a dormir con la televisión encendida para intentar ahogar los sonidos, pero no funcionaba. Los golpes y arrastres seguían, cada vez más fuertes. Una noche, decidí quedarme despierto. Quería ver si podía sorprender a lo que fuera que estaba causando todo ese caos. Me senté en el sillón del salón, mirando hacia la escalera que conducía al ático, esperando. El reloj marcó las 2, y como de costumbre, comenzaron los ruidos. Primero suaves, luego más fuertes. Pero esta vez, había algo diferente. Sentí un golpe seco justo sobre mí, como si algo hubiera caído del techo. Me congelé. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Sentía que algo estaba bajando del ático, acercándose a la escalera. No me atreví a moverme.
El sonido era tan claro que parecía que lo tenía justo encima. Me quedé paralizado, esperando a que algo bajara, pero nada pasó. Finalmente, cuando ya no pude soportarlo más, subí la escalera una vez más. Esta vez, con el bate en mano. Cuando llegué al ático, vi algo que nunca olvidaré. Había una huella marcada en el suelo, como si algo pesado hubiera estado ahí. Pero no era una huella normal. Tenía forma, pero no era de un animal ni de una persona. Parecía algo diferente, algo que no debería estar ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí que ya había tenido suficiente. Bajé corriendo, cerré la puerta del ático y me encerré en mi habitación. Esa noche no pude dormir. Los ruidos continuaron, pero no me atreví a volver a subir. Al día siguiente, llamé a un amigo para que viniera a quedarse conmigo. No le conté todo, solo le dije que había ruidos raros y que necesitaba compañía. Afortunadamente, aceptó. Esa noche, con él en la casa, los ruidos fueron más intensos que nunca. Mi amigo también los escuchó, y aunque intentamos racionalizarlo, algo no cuadraba. Los golpes eran demasiado fuertes, demasiado claros. Subimos juntos al ático, pero nuevamente, no había nada. Era como si algo invisible estuviera jugando con nosotros. Después de esa noche, decidí mudarme. No podía seguir viviendo en esa casa. Los ruidos continuaron hasta el último día, pero nunca logré descubrir qué los causaba. Lo que más me asusta es que, después de que me fui, la casa fue vendida a otra persona. Me pregunto si ellos también estarán escuchando los ruidos en el techo, si estarán viviendo lo mismo que yo viví. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. A veces me digo que tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero esos sonidos eran demasiado reales. Demasiado claros. No sé qué fue lo que estaba en esa casa, pero estoy seguro de que no estaba solo. Y aún hoy, cuando paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío recorrerme la espalda, como si lo que sea que estuviera ahí aún me estuviera vigilando, esperando a que vuelva. La herencia de los Calderón. La tormenta había comenzado a desatar su furia cuando Ana Calderón llegó a la mansión familiar. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento aullaba con fuerza, como si la misma casa estuviera resentida con su regreso. El paisaje desolado del bosque que rodeaba la mansión parecía estar en sintonía con la inquietud que Ana sentía en su pecho. La mansión Calderón había sido la residencia de su familia durante generaciones, un lugar que había visto el crecimiento y la caída de sus ancestros. Para Ana, sin embargo, había sido solo un recuerdo borroso de su infancia, un pasado del que había tratado de alejarse. La última vez que había pisado ese lugar había sido hace 15 años, cuando su padre, Hugo Calderón, había fallecido inesperadamente. Desde entonces, la mansión había sido una sombra en su vida, un símbolo de un legado del que prefería no hablar. Sin embargo, tras la reciente muerte de su tía Beatriz, la última miembro sobreviviente de la familia Calderón, Ana había recibido una carta que la instaba a regresar a la mansión para cumplir con ciertos asuntos legales. La carta estaba firmada por un abogado de renombre y contenía instrucciones precisas sobre la necesidad de su presencia en la casa para resolver una serie de cuestiones relacionadas con la herencia. Al abrir la puerta principal de la mansión, Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire estaba impregnado de un olor rancio que hablaba de años de abandono. La entrada principal estaba decorada con retratos familiares que parecían observarla con ojos tristes y acusadores. El suelo de mármol estaba agrietado, y las lámparas de araña colgaban del techo como reliquias de un pasado espléndido que había dejado de existir. Ana se dirigió al despacho, donde el abogado la había citado para discutir los detalles de la herencia. El despacho estaba en el ala oeste de la mansión, una parte que había estado siempre bloqueada para ella durante su infancia. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, encontró al abogado esperando, con una expresión grave en su rostro. Señorita Calderón, gracias por venir, dijo el abogado, un hombre mayor con gafas gruesas y un porte severo. Mi nombre es Federico Gómez. Como sabe, la reciente muerte de su tía Beatriz ha llevado a la apertura del testamento. Hay varios asuntos que necesitamos tratar.
Ana asintió, su nerviosismo incrementando mientras se sentaba frente al escritorio. Federico sacó una carpeta de cuero y la abrió, revelando varios documentos y una carta amarillenta. Primero, permítame decirle que su tía dejó una serie de instrucciones muy específicas en su testamento, comenzó el abogado. Sin embargo, también dejó una carta personal para usted. Creo que es mejor que la lea primero. Federico le pasó la carta a Ana. Ella la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Querida Ana. Si estás leyendo esto, significa que has regresado a la mansión Calderón. Lamento que el destino nos haya reunido bajo tales circunstancias. Hay cosas que necesitas saber, cosas que he guardado durante toda mi vida. La mansión Calderón guarda secretos que han estado ocultos durante generaciones. No es solo una casa, sino un lugar donde se han llevado a cabo rituales oscuros y pactos familiares. Tu padre, Hugo, conocía parte de esta historia, pero decidió protegerte al mantenerte alejada de estos secretos. Sin embargo, ahora es tu responsabilidad enfrentarlos. En el sótano de la mansión, detrás de la bodega de vinos, encontrarás una puerta oculta. La llave está en la caja de seguridad de la biblioteca. Lo que descubrirás al otro lado te revelará el verdadero legado de nuestra familia. Pero ten cuidado, Ana. No todas las verdades están hechas para ser conocidas. Con cariño. Beatriz Calderón. Las palabras de su tía la dejaron paralizada. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en su mente mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. La mansión Calderón no solo había sido el lugar donde había pasado su infancia, sino también el epicentro de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Federico observó el cambio en la expresión de Ana con atención. ¿Está todo en orden, señorita Calderón? Preguntó con un tono que revelaba una mezcla de profesionalismo y preocupación. Ana lo miró, y con un susurro decidido, respondió. Sí, lo estoy. ¿Dónde está la caja de seguridad en la biblioteca? El abogado le proporcionó la información necesaria y Ana se dirigió a la biblioteca, un lugar que había sido su refugio durante su niñez. Al llegar, la biblioteca parecía tan polvorienta y desolada como el resto de la casa. Buscó en el cajón de la mesa de trabajo, donde Federico le había dicho que estaba la caja de seguridad. Después de un par de intentos fallidos con combinaciones que no parecían funcionar, encontró la correcta. La caja de seguridad se abrió con un clic y dentro encontró una llave antigua y un sobre con la inscripción, solo para Ana. Con el corazón acelerado, Ana bajó al sótano. Cada paso en las escaleras parecía resonar en la vasta oscuridad del lugar. El sótano estaba húmedo y frío, y el aire se volvía más denso con cada paso. Finalmente, llegó a la bodega de vinos, donde la puerta oculta estaba disimulada detrás de estanterías llenas de botellas polvorientas. Usando la llave, Ana abrió la puerta oculta. Al otro lado, el pasadizo era angosto y estrecho, y la luz de su linterna apenas lograba iluminar las paredes cubiertas de humedad. Avanzó con cautela, sintiendo el peso del pasado y el misterio de la familia Calderón envolviéndola. Finalmente, llegó a una pequeña sala subterránea, similar a un santuario oscuro. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un libro encuadernado en cuero con símbolos extraños tallados en la portada. Ana lo recogió con manos temblorosas y lo abrió, encontrando un manuscrito encriptado con antiguos símbolos y conjuros. A medida que pasaba las páginas, Ana encontró notas que revelaban detalles inquietantes sobre el legado de los Calderón. La familia había estado involucrada en una serie de rituales oscuros que buscaban obtener poder a cambio de sacrificios humanos. Los rituales eran realizados para mantener el control sobre las fuerzas sobrenaturales que la familia había invocado en tiempos antiguos. En una de las notas, Ana encontró una mención a un pacto que debía renovarse cada generación, con un miembro de la familia actuando como el agente del pacto. La nota indicaba que Beatriz había estado cumpliendo este papel, manteniendo a raya a las fuerzas oscuras, pero al final de su vida, debía pasar el rol a alguien más. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al comprender que su regreso a la mansión no había sido un simple destino, sino parte de un plan mucho más siniestro. Había sido elegida para continuar con el legado oscuro de los Calderón, y el conocimiento de esa verdad la llenaba de una angustia indescriptible.
De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, apuntando con la linterna hacia la oscuridad. La figura de una mujer, con una apariencia fantasmagórica, apareció en el umbral de la sala. Era Beatriz, pero su aspecto era etéreo, como si no perteneciera a este mundo. Ana, dijo la figura con una voz que resonaba en el aire. Ahora que conoces la verdad, debes tomar una decisión. El poder y el conocimiento que hemos guardado durante tanto tiempo vienen con un precio. Puedes optar por continuar el pacto o romperlo, pero ambas decisiones tienen consecuencias. Ana sintió el peso de la decisión abrumándola. Sabía que romper el pacto significaría enfrentar las fuerzas oscuras que su familia había contenido durante generaciones, mientras que continuar con él significaría convertirse en parte de ese legado oscuro. Con un temblor en su voz, Ana respondió: ¿Qué sucederá si rompo el pacto? La figura de Beatriz respondió con una tristeza palpable en su voz. Romper el pacto liberará a las fuerzas que hemos contenido, y habrá un gran caos. Pero también traerá libertad a la familia Calderón y el fin de este ciclo oscuro. Continuar con el pacto significa seguir viviendo bajo el peso de la oscuridad y el sacrificio. La decisión es tuya, Ana. Ana miró el libro y el manuscrito, sintiendo el peso de su legado sobre sus hombros. Finalmente, con determinación, decidió romper el pacto. Sabía que era la única forma de liberarse de la sombra que había estado persiguiéndola durante toda su vida. Con un profundo suspiro, comenzó a recitar las palabras de un hechizo que encontró en el libro, diseñado para romper el pacto. A medida que las palabras salían de su boca, la sala comenzó a temblar, y una oscuridad creciente rodeó el lugar. Ana sintió una energía abrumadora que la envolvía, pero continuó con el ritual. De repente, la oscuridad se disipó, y la figura de Beatriz desapareció, dejando atrás un silencio sepulcral. Ana se quedó sola en la sala, con la sensación de que había hecho lo correcto, aunque no estaba segura de lo que vendría después. Al salir de la mansión Calderón, Ana sintió que el peso del pasado se había levantado. La tormenta había cesado, y el cielo se despejaba lentamente. La casa parecía más tranquila, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus cimientos. Ana se alejó de la mansión, con la resolución de comenzar una nueva vida, libre de los oscuros secretos de su familia. Había enfrentado las sombras del pasado y había tomado una decisión que, aunque dolorosa, había traído una nueva esperanza para su futuro. Mientras se dirigía hacia el horizonte, Ana sintió que, a pesar de las cicatrices que el pasado le había dejado, estaba lista para enfrentar un nuevo capítulo en su vida. El legado de los Calderón había sido cerrado, y con él, una era de oscuridad y misterio había llegado a su fin. El viento aullaba entre los árboles desnudos, sacudiendo las ramas como manos esqueléticas que se aferraban al cielo gris. Las nubes bajas y pesadas parecían presagiar tormenta, y el aire helado anunciaba la llegada del invierno. Matilde Villanueva caminaba a paso lento por el camino de grava que llevaba a la antigua casa familiar, un lugar que no había visto en casi 20 años. La mansión Villanueva se alzaba imponente al final del camino, rodeada de un bosque espeso que la aislaba del resto del mundo. Era una construcción antigua, de paredes de piedra y techos altos, cuyos muros habían sido testigos de siglos de historia. Para Matilde, la casa representaba un pasado del que había intentado escapar, pero que ahora la llamaba de regreso con una fuerza irresistible. Matilde había crecido en esa casa, bajo la sombra de su abuela, Inés Villanueva, una mujer que había gobernado a la familia con una mezcla de temor y respeto. Inés había sido una matriarca formidable, conocida en el pueblo por su sabiduría y sus conocimientos de las antiguas tradiciones que se habían transmitido de generación en generación en la familia. Sin embargo, para Matilde, esos conocimientos siempre habían estado envueltos en un misterio que ahora, en su regreso, estaba decidida a desentrañar. Inés había muerto recientemente, a la edad de 96 años. Su muerte había sido tranquila, o al menos eso decían, pero dejó un vacío que pronto fue llenado por los murmullos y las miradas de los pocos miembros de la familia que aún vivían. La noticia del testamento de Inés fue lo que finalmente llevó a Matilde a regresar, después de tantos años de distanciamiento. Sabía que la herencia no era lo más importante, pero sentía que había algo más que necesitaba descubrir, algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Al llegar a la puerta principal,
Matilde se detuvo por un momento, observando la casa con una mezcla de nostalgia y aprensión. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la madera de la puerta se veía agrietada por el paso de los años. Con un suspiro, sacó la llave que había recibido junto con la carta del abogado de la familia y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un quejido, revelando el oscuro vestíbulo que tan bien recordaba. El interior de la casa estaba tal como lo había dejado, el mobiliario antiguo, las alfombras gastadas, los retratos familiares colgados en las paredes, todos observándola con ojos vacíos. El aire olía a humedad y a tiempo estancado, como si la casa misma hubiera estado conteniendo el aliento durante años, esperando su regreso. Matilde avanzó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. La mansión parecía más grande de lo que recordaba, y cada sombra parecía alargarse, como si intentara alcanzarla. El retrato de su abuela colgaba en la sala principal, su mirada severa la seguía mientras se acercaba al salón donde el abogado la esperaba. El salón estaba iluminado solo por la luz gris que entraba por las ventanas, y el abogado, un hombre delgado y de cabello canoso, se encontraba de pie junto a una mesa, revisando unos documentos. Al ver a Matilde, sonrió con amabilidad y la invitó a sentarse. «Señorita Villanueva, me alegra que haya podido venir», dijo, señalando un sobresellado que descansaba sobre la mesa. «Como le mencioné en mi carta, su abuela dejó instrucciones específicas en su testamento. Sin embargo, antes de proceder con la lectura, hay algo más que debe saber». Matilde sintió un escalofrío recorrer su columna mientras el abogado abría el sobre y sacaba una carta manuscrita. La reconoció al instante, era la letra de su abuela. «Esta carta fue escrita por su abuela poco antes de su muerte», continuó el abogado. «Es para usted, y solo usted». Matilde tomó la carta con manos temblorosas y la abrió. Las palabras de su abuela, aunque escritas con mano firme, parecían cargadas de una urgencia desesperada. «Querida Matilde, si estás leyendo esto, significa que he partido y que es hora de que conozcas la verdad sobre nuestra familia. Durante generaciones, los Villanueva hemos guardado un secreto, uno que ha traído tanto poder como desgracia. Ahora, ese secreto es tuyo, y es tu responsabilidad decidir qué hacer con él. En el sótano de la mansión, detrás de la bodega de vinos, encontrarás una puerta oculta. La llave está en la cómoda de mi dormitorio, en el tercer cajón. Lo que descubrirás al otro lado de esa puerta te revelará el verdadero legado de nuestra familia. Pero ten cuidado, Matilde. Algunas verdades son demasiado oscuras para ser desenterradas. Con amor. Inés Villanueva». Matilde sintió que su corazón latía con fuerza mientras leía las palabras de su abuela. Recordaba haber jugado en el sótano cuando era niña, pero nunca había notado una puerta oculta. Se volvió hacia el abogado, quien la observaba en silencio. «¿Qué es lo que mi abuela quería que encontrara?», preguntó Matilde, aunque sabía que el abogado no podría darle una respuesta. «No lo sé, señorita Villanueva», respondió el abogado, encogiéndose de hombros. «Solo puedo decirle que su abuela confiaba en que usted tomaría la decisión correcta. Si decide proceder, la mansión será suya, junto con todo lo que contiene». Matilde asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Necesitaba saber la verdad, por más aterradora que fuera. Se despidió del abogado y subió las escaleras hacia el dormitorio de su abuela, el lugar que siempre había sido un santuario prohibido durante su infancia. El dormitorio estaba en penumbra, con las cortinas cerradas y el aire denso con el olor de las hierbas secas que su abuela solía colgar del techo. La cómoda, una pieza de madera maciza y oscura, estaba en la esquina de la habitación. Matilde se acercó con cautela y abrió el tercer cajón, encontrando una pequeña llave de hierro, fría al tacto. Con la llave en la mano, Matilde descendió al sótano. Las escaleras de piedra estaban húmedas y resbaladizas, y el aire se volvía más frío con cada paso que daba. Al llegar al fondo, encendió una linterna que había encontrado en la cocina y la dirigió hacia las paredes de piedra que rodeaban la bodega de vinos. Después de unos minutos de búsqueda, descubrió una puerta oculta, tal como lo había dicho su abuela. Estaba cubierta por una vieja estantería que Matilde tuvo que apartar con esfuerzo.
La puerta era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar por ella. Insertó la llave en la cerradura y la giró, escuchando un chasquido metálico cuando se abrió. Al otro lado de la puerta, un estrecho pasadizo se adentraba en la oscuridad. El suelo era de tierra compacta y las paredes estaban cubiertas de raíces que se retorcían como serpientes. El aire olía a moho y a algo más, algo que Matilde no podía identificar pero que la llenaba de una creciente sensación de temor. Avanzó por el pasadizo, el haz de luz de su linterna temblando ligeramente en su mano. El pasillo parecía interminable, pero finalmente, llegó a una sala subterránea, mucho más grande de lo que había esperado. Las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos tallados en la roca, símbolos que Matilde no reconocía pero que le provocaban un profundo malestar. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, había un objeto cubierto por una tela negra. Matilde se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Con un movimiento decidido, retiró la tela, revelando lo que había debajo, un libro. El libro era grueso, con tapas de cuero oscuro que parecían estar manchadas de algo que se había secado hacía mucho tiempo. No tenía título ni indicaciones de su origen, pero al abrirlo, Matilde comprendió que estaba escrito en una lengua extraña, una mezcla de símbolos y palabras que parecían danzar en la página, imposibles de descifrar. Pero, a pesar de no entender lo que estaba escrito, Matilde sintió una conexión inmediata con el libro, como si una parte de ella reconociera su significado. Las páginas parecían resonar con una energía oscura, una fuerza que se extendía por la sala y que la rodeaba como una neblina espesa. De repente, una ráfaga de aire frío atravesó la sala, apagando la linterna de Matilde y sumiéndola en la oscuridad total. El pánico la invadió mientras trataba de encenderla de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz resonó en la sala. Siempre supe que serías tú quien encontrara el libro. Matilde se quedó helada. La voz era familiar, pero estaba cargada de un tono que nunca había escuchado. Las semanas siguientes a la ceremonia en el sótano pasaron en un torbellino de actividad para Matilde. La mansión Villanueva, ahora libre del aire denso que la había envuelto durante tanto tiempo, comenzó a ser renovada y preparada para su venta. Matilde se encargó de todo personalmente, eliminando cada rincón oscuro y restaurando el esplendor de la casa, aunque siempre con una sensación de desapego emocional. Sentía que su conexión con la mansión era algo que debía dejar atrás. Cuando finalmente la propiedad fue vendida, Matilde se mudó a una pequeña ciudad costera, en busca de una vida tranquila y de un nuevo comienzo. A pesar de los esfuerzos por dejar el pasado atrás, los ecos de la mansión y el secreto de su familia la seguían. Cada noche, a menudo se despertaba en su nuevo hogar con el corazón acelerado, asfixiada por la sensación de que algo oscuro y antiguo aún la acechaba. Un día, mientras Matilde estaba en la biblioteca local, buscando libros sobre historia familiar para entender mejor las raíces de los Villanueva, encontró un texto antiguo que llamó su atención. Era un libro encuadernado en cuero desgastado y cubierto de polvo, con un título que parecía brillar en la luz tenue del lugar, Las travesías de las familias antiguas. Al hojearlo, Matilde se encontró con un capítulo dedicado a rituales y pactos oscuros, y reconoció algunos de los símbolos y palabras que había visto en el libro de su abuela. Con el corazón latiendo con fuerza, se sumergió en la lectura. Descubrió que el ritual que había realizado en el sótano de la mansión Villanueva era solo una parte de una serie de prácticas antiguas que se habían realizado en muchas familias poderosas para mantener el equilibrio entre el poder y la oscuridad. Cada generación debía enfrentarse a un desafío y tomar una decisión crucial para proteger o desatar el legado de su familia. Lo que Matilde leyó la hizo temblar. El libro hablaba de cómo los pactos y rituales, aunque a menudo realizados con la mejor intención, podían tener consecuencias imprevistas. Las fuerzas que habían sido contenidas durante generaciones podían buscar una forma de liberarse si el ritual no se completaba correctamente, o si el equilibrio no se mantenía. Las palabras del libro la hicieron preguntarse si realmente había cerrado el capítulo de su pasado. A pesar de que había completado el ritual en la mansión, no estaba segura de si había logrado mantener el equilibrio. El miedo a lo desconocido la atormentaba, y sentía que su decisión aún podría tener consecuencias en su nueva vida.
En un intento de encontrar respuestas, Matilde decidió regresar a la mansión Villanueva. Sabía que la casa estaba vendida, pero estaba dispuesta a hacer una última visita para verificar si todo estaba en orden. Un antiguo amigo de la familia que había comprado la propiedad estaba dispuesto a permitirle entrar, y Matilde viajó de nuevo al lugar que había dejado atrás. La mansión, ahora renovada y ocupada por nuevos inquilinos, parecía más brillante y acogedora que antes. La sensación de opresión que había sentido en el pasado se había desvanecido, pero Matilde no pudo evitar un nudo en el estómago al cruzar la puerta. Se dirigió al sótano, donde el pasadizo y la sala secreta estaban sellados. Su objetivo era asegurarse de que nada permaneciera oculto ni sin controlar. Al llegar al sótano, notó que la puerta oculta había sido sellada y la estantería que la cubría ya no estaba en su lugar. Un escalofrío recorrió su espalda al ver que el libro de su abuela, el cual había dejado en el pedestal, ya no estaba allí. Miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de que algo hubiera sido movido o alterado. De repente, escuchó un sonido sutil, como el susurro de un viento gélido. Se dio vuelta y vio una sombra deslizándose por las paredes de la sala, proyectando figuras que parecían moverse con vida propia. El miedo la envolvió, pero también sintió una determinación renovada. Si algo estaba ocurriendo, necesitaba enfrentarlo. Con una linterna en la mano, se adentró en la sala y comenzó a examinar las paredes cubiertas de símbolos. Sus dedos rozaron las marcas, sintiendo una vibración ligera que parecía resonar con su propio ser. Recordó las advertencias de su abuela y el conocimiento del libro antiguo que había leído. Sabía que la verdad no siempre era simple y que los secretos familiares podían tener profundidades insondables. Mientras inspeccionaba la sala, descubrió una pequeña grieta en la pared, oculta entre las raíces y las piedras. Con un esfuerzo considerable, logró ampliar la grieta y encontró un compartimento secreto. Dentro, había una caja de madera tallada, cubierta de polvo y telarañas. La abrió con cuidado y encontró otro libro, este con una tapa más sencilla, pero que parecía estar en perfecto estado. Al abrir el libro, Matilde encontró una serie de cartas y documentos escritos por su abuela, explicando en detalle los eventos que habían llevado al pacto original de la familia. Las cartas revelaban que el ritual que había realizado no era el final de la historia, sino solo una etapa en un ciclo continuo de pruebas y decisiones. El legado de los Villanueva no era simplemente una maldición que debía ser rota, sino una serie de desafíos destinados a mantener el equilibrio entre el poder y la oscuridad. Cada generación debía enfrentarse a sus propias pruebas, y la decisión de Matilde había sido una parte crucial de ese proceso. Mientras leía, Matilde comprendió que el verdadero legado de su familia era la capacidad de enfrentar y superar los desafíos que se presentaban. El libro no solo contenía información sobre los rituales, sino también sobre cómo aprender y crecer a partir de las experiencias, transformando el poder y el conocimiento en sabiduría. Con una sensación de resolución, Matilde cerró el libro y lo colocó en el compartimento secreto, asegurándose de que permaneciera protegido y oculto para la próxima generación. Sabía que el ciclo continuaría, pero ahora tenía una mayor comprensión del papel que jugaba en él. De regreso en su nuevo hogar, Matilde sintió una renovada paz. Había enfrentado las sombras del pasado y había encontrado respuestas que la liberaron del miedo y la incertidumbre. La mansión Villanueva seguía siendo un lugar de secretos y misterio, pero ahora también era un símbolo de la fortaleza y la resiliencia que había heredado. La vida en su nueva ciudad costera le ofreció tranquilidad y la oportunidad de construir algo nuevo. Aunque los ecos del pasado aún resonaban en su mente, Matilde se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío que viniera. Había aprendido que el verdadero poder no radica en ocultar los secretos, sino en enfrentarlos y transformar el legado en algo que enriquezca en lugar de atormentar. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Matilde miró hacia el futuro con la confianza de alguien que ha enfrentado sus propios miedos y ha encontrado la fuerza para seguir adelante. El legado de los Villanueva ya no era solo una sombra que la perseguía, sino una luz que la guiaba en su camino hacia la redención y la esperanza. El silencio de los Arévalo. El otoño había llegado temprano ese año. Las hojas caían en espirales doradas, y el aire estaba impregnado de un frío que presagiaba un invierno largo y severo.
Elena Arévalo contemplaba el paisaje desde la ventana de la vieja casa familiar, sintiendo una mezcla de nostalgia y aprensión. No había vuelto a la casa en años, desde que decidió cortar todo lazo con su familia. Pero ahora, tras la muerte de su madre, había sido llamada de regreso, no solo para el entierro, sino para enfrentar los oscuros secretos que siempre habían permanecido ocultos bajo la superficie de las apariencias. La casa de los Arévalo era una imponente mansión en las afueras del pequeño pueblo de San Nicolás, enclavada en lo profundo de un bosque que siempre había sido objeto de rumores y supersticiones. Construida en el siglo XIX, era un laberinto de habitaciones y pasillos oscuros, con paredes forradas de madera y techos altos que parecían susurrar antiguos secretos en las noches más tranquilas. Elena nunca había tenido una relación cercana con su madre. Aida Arévalo era una mujer reservada y fría, que gobernaba la casa con mano firme y una rigidez implacable. Su padre había muerto cuando Elena era solo una niña, y desde entonces, la casa había caído en un sombrío silencio, roto únicamente por las breves visitas de la escasa familia y los murmullos de los sirvientes. Pero ahora, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Elena sentía que algo había cambiado. Había una tensión en el aire, una presencia invisible que parecía acechar en cada esquina, como si la casa misma esperara algo de ella. Elena llegó a la biblioteca, el corazón de la casa, donde su madre había pasado gran parte de su tiempo. Era una habitación inmensa, con estanterías que se alzaban hasta el techo, repletas de libros encuadernados en cuero que olían a polvo y tiempo. En el centro, un escritorio de roble oscuro dominaba la habitación, y sobre él, un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado oxidado. Elena había visto ese cofre antes, en las manos de su madre, pero nunca se le había permitido acercarse a él. Aida siempre había sido muy clara: este cofre guarda la historia de nuestra familia, y cuando llegue el momento, tú también deberás conocerla. El momento, al parecer, había llegado. Encontró la llave en el cajón del escritorio, envuelta en un paño de seda. Con manos temblorosas, la colocó en el candado, que se abrió con un clic metálico. Dentro del cofre había una pila de documentos antiguos y un pequeño cuaderno encuadernado en piel, sus páginas amarillentas por el tiempo. Elena comenzó a leer el cuaderno y pronto descubrió que era un diario, escrito por su bisabuela, Lucía Arévalo, a principios del siglo XX. A medida que avanzaba en la lectura, una historia perturbadora comenzó a desplegarse ante sus ojos, una historia de poder, obsesión y un oscuro pacto que había moldeado el destino de los Arévalo durante generaciones. Lucía Arévalo había sido una mujer ambiciosa, nacida en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de influir en los asuntos de los hombres. Pero Lucía no era una mujer ordinaria, tenía un don, o una maldición, dependiendo de cómo se mirara. Desde joven, había demostrado tener una conexión especial con lo sobrenatural. Veía cosas que otros no veían, escuchaba voces que susurraban secretos en la oscuridad. Según el diario, Lucía había utilizado su don para elevar a la familia Arévalo a una posición de poder y riqueza. Sin embargo, no lo había hecho sola. Había encontrado un grimorio en los archivos de la familia, un libro de magia oscura que contenía rituales antiguos y prohibidos, capaces de conceder deseos a un precio terrible. El pacto había sido sellado en una noche de luna llena, bajo el viejo roble que aún se erguía en el jardín trasero de la mansión. Lucía había ofrecido su alma y la de todos sus descendientes a cambio de poder y prosperidad eterna para la familia. A partir de ese momento, cada generación de los Arévalo había estado condenada a pagar el precio del pacto. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna mientras leía las últimas páginas del diario. Lucía había muerto joven, consumida por una enfermedad inexplicable que los médicos no habían podido diagnosticar. Desde entonces, cada primogénito de la familia había sufrido un destino similar, una vida corta, llena de sufrimiento y desgracias. Elena cerró el diario, incapaz de leer más. Todo encajaba: la muerte temprana de su padre, la frialdad de su madre, su propia vida marcada por la soledad y el distanciamiento. Pero había algo más en el diario, algo que no había entendido del todo. Lucía había mencionado un último ritual, uno que había dejado sin realizar, y que según sus palabras, era la única manera de romper el pacto y liberar a la familia de su maldición. Elena decidió investigar más. Encontró una carta en el fondo del cofre, dirigida a ella,
escrita por su madre antes de morir. La carta era breve, pero reveladora. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he fallado en romper el ciclo. Nuestra familia está atrapada en un destino que no podemos escapar, pero tú tienes la oportunidad de hacer lo que yo no pude. Debes completar el ritual que Lucía dejó inconcluso. Las instrucciones están en el grimorio, escondido en el sótano de la mansión. Solo así podrás liberar a los Arévalo de la oscuridad que nos consume. Con amor, mamá. Elena sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía lo que tenía que hacer, pero también entendía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esa noche, esperó a que la casa estuviera completamente en silencio antes de descender al sótano. El sótano era un lugar que siempre había evitado cuando era niña. Las historias que los sirvientes contaban sobre los extraños ruidos y las sombras que se movían solas en la oscuridad la habían aterrorizado, pero ahora, armada con el conocimiento del diario y la carta de su madre, sentía que no tenía otra opción. Bajó los escalones de piedra, cada uno crujiente bajo su peso, mientras el aire se volvía más denso y frío. Encendió la linterna que había traído y dirigió el haz de luz hacia las esquinas sombrías del sótano. Al fondo, oculto tras un montón de cajas viejas, encontró lo que estaba buscando, una puerta de hierro, oxidada por el tiempo y el abandono. La puerta no tenía cerradura, y se abrió con un quejido bajo la presión de sus manos. Dentro, la luz de la linterna iluminó una pequeña habitación circular, con paredes cubiertas de símbolos antiguos tallados en la piedra. En el centro de la sala, sobre un pedestal, descansaba el grimorio. Elena se acercó con cautela, sintiendo una energía palpable en el aire. Al abrir el grimorio, encontró las instrucciones para el ritual. Requería una serie de objetos específicos, una vela negra, un cuenco de plata lleno de agua del pozo de la finca, y un espejo que pertenecía a Lucía, que supuestamente contenía parte de su espíritu. Recogió los objetos necesarios en la casa, cada uno guardado en un lugar significativo, la vela en la habitación de su madre, el cuenco en la cocina, y el espejo en el dormitorio de su bisabuela, un lugar que siempre había estado cerrado y al que nadie se había atrevido a entrar desde su muerte. Con todo listo, regresó al sótano y comenzó el ritual. Encendió la vela negra y la colocó junto al grimorio, mientras vertía el agua en el cuenco de plata. Elena sostenía el espejo frente a ella, y comenzó a recitar las palabras en un idioma antiguo, siguiendo las instrucciones del grimorio. A medida que recitaba las palabras, la temperatura en la habitación descendió aún más. Podía ver su aliento en el aire, y la llama de la vela parpadeó, como si estuviera luchando contra un viento invisible. Elena sintió una presencia en la habitación, algo que se movía en las sombras, observándola. De repente, el espejo en sus manos comenzó a vibrar, y la superficie de cristal se tornó negra como la tinta. Una figura comenzó a formarse en el espejo, una figura que Elena reconoció al instante, era Lucía Arévalo, su bisabuela, su rostro pálido y demacrado por la enfermedad, pero sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural. «Has venido a romper el pacto», dijo la figura en el espejo, su voz era un eco distante que reverberaba en la pequeña habitación. Elena asintió, incapaz de hablar. «La maldición solo puede ser rota con un sacrificio», continuó Lucía. «El poder que nos ha mantenido vivos y prósperos durante tanto tiempo no se disolverá sin más. Alguien debe ocupar mi lugar en el pacto». Elena sintió el peso de las palabras de su bisabuela como una losa en su pecho. Sabía lo que Lucía estaba pidiendo, y sabía que su madre había tratado de advertirla. Pero, ¿qué alternativa tenía? Si no completaba el ritual, la maldición continuaría, y su familia estaría condenada para siempre. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz temblando. «El sacrificio debe ser hecho por voluntad propia», dijo Lucía. «Debes ofrecer tu propia vida o la vida de un ser querido para tomar mi lugar y romper el pacto. Una vez hecho, la familia será libre». Elena sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. No tenía a nadie más a quien ofrecer, y la idea de sacrificar su propia vida la llenaba de pavor. Pero, al mismo tiempo, comprendió que era la única manera de salvar a su familia. Con una mano temblorosa, tomó un cuchillo ceremonial que había estado junto al grimorio. Lo levantó,
con el filo brillando a la luz de la vela, y se preparó para hacer lo impensable. Pero justo cuando el cuchillo rozó su piel, el espejo estalló en 1000 pedazos, y la figura de Lucía desapareció. Un grito inhumano llenó la habitación, y la llama de la vela se apagó de golpe. Elena quedó sumida en la oscuridad, escuchando el latido frenético de su corazón. Estaba paralizada por el miedo, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Había hecho la elección, y aunque no entendía completamente lo que había sucedido, sabía que algo había cambiado. Con manos temblorosas, encendió nuevamente la linterna y se dio cuenta de que la habitación había vuelto a la normalidad. El grimorio estaba cerrado, y el cuenco de plata estaba vacío. Todo indicaba que el ritual había terminado, pero de alguna manera, Elena sabía que aún no estaba completamente a salvo. Salió del sótano y subió las escaleras, el cuchillo aún en su mano. Al llegar a la biblioteca, encontró la puerta principal de la casa abierta de par en par, y un viento frío soplaba desde el jardín. En el umbral, vio la figura de una mujer, su rostro cubierto por una capa oscura, que la observaba en silencio. Elena sintió un terror profundo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano en señal de paz y bajó la capucha. Era su madre. «Lo has hecho bien, Elena», dijo su madre con una voz que resonaba tanto en la habitación como en su mente. Pero el sacrificio aún no ha sido completado. Antes de que Elena pudiera decir algo, su madre avanzó hacia ella, con los ojos llenos de determinación. «Solo una vida puede romper el pacto. No permitiré que sea la tuya». Con esas palabras, su madre tomó el cuchillo de las manos de Elena, antes de que ésta pudiera detenerla, se lo clavó en el pecho. Elena gritó mientras su madre caía al suelo, pero en sus ojos no había dolor, solo una profunda paz. La sangre se extendió en un charco oscuro a su alrededor, pero en ese mismo instante, Elena sintió como una enorme carga se levantaba de sus hombros. El aire en la habitación se aclaró, y una luz cálida llenó la mansión. El pacto se había roto. Elena cayó de rodillas junto al cuerpo de su madre, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sabía que el sacrificio era inevitable, pero nunca había imaginado que sería su madre quien lo haría. Sin embargo, ahora entendía que su madre siempre había sabido cuál sería su destino, y había estado dispuesta a aceptar su lugar en el ciclo, para darle a su hija la libertad que ella nunca había tenido. Al día siguiente, cuando las autoridades llegaron para investigar la muerte de Aida Arévalo, encontraron a Elena en la biblioteca, agotada pero en paz. No había signos de lucha ni de violencia, y la muerte fue declarada como un suicidio. Pero Elena sabía la verdad. Con el paso de los días, el clima en San Nicolás comenzó a cambiar. El sol brillaba más cálido, y el aire frío y sombrío que había envuelto la mansión durante tanto tiempo desapareció. La casa de los Arévalo, que siempre había estado envuelta en sombras, ahora parecía un lugar más luminoso y acogedor. Elena decidió quedarse en la mansión, pero no por mucho tiempo. Sabía que, aunque el pacto se había roto, los recuerdos y las cicatrices de su familia aún permanecían. Vendió la propiedad y se mudó lejos, buscando comenzar una nueva vida, libre de las cadenas que habían atado a su familia durante tanto tiempo. Pero en su corazón, siempre llevaría el peso del sacrificio de su madre y el conocimiento de los secretos que habían gobernado a los Arévalo. Y aunque había logrado liberar a su familia, Elena sabía que los ecos de esos oscuros secretos siempre la seguirían, susurrando en el viento, recordándole que algunos legados son imposibles de olvidar por completo.